ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar este tema, sumas de Riemann para aproximar áreas y vamos a resolver este ejercicio que dice de la siguiente manera: estimar el área bajo la curva y igual a x cuadrado sobre el eje x en el intervalo 1,4 usando suma de Riemann con n igual a 3 subintervalos. Bien, este ejercicio podría resolverse sin necesidad de hacer ningún análisis gráfico, sino con la sola aplicación de estas tres fórmulas de aquí. Esta es la fórmula de área aproximada según Riemann. Este es el ancho de cada subintervalo y este es el XY escogido dentro de cada subintervalo. Bueno, decía poder resolvérselo de esa manera, pero siempre es conveniente y recomendable tener una idea gráfica de lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Nos vamos a hacer primero un gráfico. Entonces, mira, aquí tenemos el eje de las X, acá tenemos el eje Y, acá está el origen, y esta curva que la he dibujado en azul, la vamos a llamar, esta de aquí, la función Y igual a X cuadrado. ¿Cómo puedes tú obtener este gráfico? Bueno, pues simplemente haces una tabla de valores y dices cuando X vale 0, Y vale lo que debe valer al reemplazar el 0 aquí, o sea, 0 mismo cuando X vale 1, Y vale 1 al cuadrado, entonces 1 mismo cuando X vale 2, Y vale 2 al cuadrado es 4, y así puedes tú obtener estos puntos. Ahora, he dibujado esta gráfica de esta manera, dado que la gráfica en escala real es una cosa así, y entonces es muy difícil, es incómodo de graficar. Pero entonces he hecho esta gráfica en donde el eje está comprimido, ¿no es cierto?, la escala del eje Y, ¿ya? Y aquí, en cambio, en la escala horizontal tenemos 1, 2, 3, 4. Mira que el ejercicio nos dice calcular, estimar, no calcular, no estimar el área bajo la curva. Entonces esta es la curva, entonces bajo es esta región. Sobre el eje X, entonces tenemos eje X, entonces arriba del eje X dice y en el intervalo entre 1 y 4. Entonces para visualizar esto, entonces vamos a subirle una línea de acá en X igual 1 y también en X igual 4 para identificar exactamente cuál es el área que nos están pidiendo estimar, ¿ya? Entonces sería esa área de aquí. El área de la que estamos hablando es el área que yo voy a eh, pintar aquí. Voy a usar este color amarillo, ¿ya? Esta es el área bajo la curva, mira, sobre el eje X y entre las verticales X igual 1 y X igual a 4. Pongámosle así este área con este color para entender que esta es el área de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora mira, el área de ahí no es un área de triángulo, de trapecio ni nada, porque esta curva no es una línea recta, sino es una porción de una parábola. Entonces no tenemos en ningún manual de geometría eh, una fórmula para que nos diga qué es base, altura o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón nos vemos obligados a utilizar esta aproximación de áreas que se llama suma de Riemann, ¿ya? Eso una cosa. Lo otro es lo siguiente, mire, dice usando sumas de Riemann con n igual a 3 subintervalos. ¿Qué es esta n? N es un número que nosotros lo escogemos, bueno, aquí en el ejercicio ya nos obliga a hacer n igual a 3, pero podríamos escoger n igual 5, n igual 15, n igual 22, etcétera. Y mientras más alto sea el n, la estimación va a ser mejor. Pero vamos a hacer entonces 3 subintervalos. Entonces, mira, aquí tendríamos así, ¿ya? Fíjate entonces, se han hecho 1, 2 y 3 subintervalos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tenemos tres franjas y vamos a utilizar la suma del lado derecho, o también llamada suma de rectángulos exinscritos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mira, que aquí se converge el punto entre la curva, ¿no es cierto?, y la vertical, y aquí también ocurre eso, y aquí también ocurre eso. Vamos a utilizar estos puntitos que están ubicados siempre a la derecha de cada subintervalo, mira, para hacer lo siguiente. Mira, de aquí dibujamos una horizontal, de aquí también dibujamos una línea horizontal y formamos unos rectangulitos, ¿ya? Y entonces vamos a utilizar los rectángulos, la suma de estos tres rectángulos para calcular el área. Ahora mira, es
no es lo mismo el área amarilla que la suma de las áreas de los tres rectángulos, ¿no es cierto? Porque esa área de los tres rectángulos es mayor, claro. Pero así es como funciona la suma de Riemann, es decir, lo aproximamos con la suma de los rectángulos. Entonces le voy a pintar los rectángulos, mira, en este color rojo, porque eso va a ser las sumas que nosotros vamos a encontrar, es decir, la suma de los rectángulos que están pintados ahora en color rojo, ¿ya? Entonces, podríamos resolver este problema muy fácilmente, dado que este n es muy bajo y se puede obtener esa suma, diciendo de que el área de cada rectángulo, mira, fíjate, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, ¿no es cierto? Es decir, si tenemos un rectángulo así, entonces esta longitud de la base la multiplicamos por la altura y ya está. Pero aquí entonces el área total de esta, el área que estamos diciendo que en color rojo, entonces el área esta sería la suma de todas las áreas de los rectángulos. La base es 1 y la altura, entonces, mira, la base, vamos a hablar de este primer rectángulo. La base es 1, de aquí a acá hay 1, ¿no es cierto? Y la altura justo coincide con este valor de aquí, y este valor de aquí sería exactamente f de 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2, ¿no es cierto? Pero este f de 2 sería igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la curva lo que hace es a los x los devuelve con su cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces esto sería igual a 4, ¿ya? Entonces la altura de este rectángulo sería 4. Pero estamos hablando solo del primer rectángulo. Vamos con el segundo. La base es 1, otra vez, ¿no es cierto? Y la altura de este, en cambio, ya no es esta, sino es más alto, entonces viene por acá. Y este sería 3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso nos da 9, entonces le ponemos por 9. Y vamos a sumar el tercero, que sería la base, que es igual a 1, y por la altura, fíjate, entonces la altura ahora acá ya es 4 elevado al cuadrado, que nos va a dar por acá, que sería igual a 16. Entonces le multiplicamos por 16 y nos da 4 más 9 más 16, serían 16 más 4, 20, y más 9 igual a 29. Vamos a suponer que son metros cuadrados, ¿ya? En las unidades. Entonces, mira, ya tenemos nosotros el área. ¿Y cuál es el área que hemos calculado? La suma de los rectángulos. Claro, pero el área bajo la curva es esta, el área amarilla, ¿no es cierto? O sea que esta es una suma sobreestimada, es decir, que es mayor al área real, ¿ya? Bueno, esto decía si lo podemos hacer porque n es igual a 3, pero si fuera 30, por ejemplo, entonces ya sería más complicado hacer eso de ahí. Entonces optaríamos por hacer por las fórmulas que había indicado hace un momento, las fórmulas de acá, ¿no es cierto? Estas que tenemos aquí, las fórmulas de las sumas de Riemann. Vamos a hacerlo de esa manera para confirmar que se trata de esto de 29 metros cuadrados. Entonces, mira, de estas fórmulas, la primera es el área según Riemann, la segunda, desde ahí vamos a partir. Delta X dice B menos A sobre N, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos que delta X, voy a escribir la fórmula B menos A dividido para N, ¿ya? Pero ¿qué es B y qué es A? A y B son estos números de aquí. A es igual al primer número, B es igual al último número, ¿ya? Recuerda que aquí en el enunciado nos da un intervalo, ¿no es cierto? Entonces este sería A y el otro sería B. O sea, en otras palabras, si nos dan un intervalo 1,4, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que es un intervalo que va entre A y B, donde A en orden alfabético será el límite de la izquierda y B el extremo de la derecha, ¿ya? Entonces, y claro, esta n es la que nos dan, o si no nos dan, nosotros lo elegimos. Este n en este caso sí nos dan igual a 3, con lo cual tendríamos que el ancho de subintervalo, que ya sabemos que vale 1, pero en la fórmula nos daría de esta manera, sería b menos a, sería 4 menos 1, ¿no es cierto? Y dividido para n, pero esta n la hemos cogido 3, ¿no es cierto? Nos dan en el ejercicio. Nos queda 3 dividido para 3 y esto es igual a 1. Como en efecto, fíjate, entendemos que desde aquí hasta acá hay 1, desde aquí hasta acá hay 1 y desde aquí hasta acá también hay 1. Ya no en todos los ejercicios va a ser la unidad, en este caso es muy sencillo, nos da la unidad. Otra cosa importante es entender que este primero de aquí es el que se le llama el x sub 0. El segundo punto que divide intervalo se le va a llamar x sub 1 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que al último se le va a llamar el x sub n. En este caso va a ser
el x sub n va a ser igual a 4, este de aquí, ¿no es cierto? En donde esta n de aquí va a ser igual a 3 porque estamos dividiendo en 3 subintervalos. Bien, entonces ya tenemos esta fórmula, el ancho del subintervalo. Vamos ahora a calcular este de aquí, el x sub i asterisco. ¿Qué significa esto, x sub i asterisco? Mira, dentro de cada subintervalo vamos a escoger cualquier número que está aquí dentro, ¿ya? Pero en realidad con este gráfico ya hemos escogido que dentro, mira, dentro de este intervalo cualquier punto podría ser el x sub i asterisco, pero vamos a cogerlo aquí, ¿ya? Este va a ser el x sub 1 asterisco, este de acá va a ser el x sub 2 asterisco, es decir, dentro de cada intervalo siempre cogemos en la base de cada rectángulo el de la derecha. También se puede resolver utilizando el izquierdo o el punto medio, veremos en otros videos cómo lo hacemos, pero en esta vez vamos a ubicar estos puntitos de aquí, ¿ya? Que es el extremo derecho de cada base de cada de estos rectángulos va a ser el valor escogido, ¿ya? Cuando hacemos esto, decimos que estamos aproximando según la suma de rectángulos inscritos. En cambio, si cogemos otros, serán los inscritos. Ya veremos en otros videos. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, vamos a escribir esta fórmula que tenemos aquí, que dice de la siguiente manera y lo escribimos así, mira, x sub i ha escogido, el que vamos a escoger va a ser el x sub 0, ¿ya? Más i veces el delta x. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a escoger el punto del lado derecho. Mira, por ejemplo, cuando este es 1, ¿no es cierto? Estamos hablando de este de aquí, sería el x0, o sea, este 1, más una vez, porque i vale 1, y veces el delta x, o sea, es el intervalo. ¿Ya? Esto será lo que tenemos. Pero claro, en este caso, esta fórmula se reduce a esto. Mira, x sub i escogido o asterisco es igual al x sub 0. Mira que el x sub 0 es 1 más i veces, ¿ya? Y multiplicado por 1 delta x, que es 1. Entonces aquí tenemos ya el segundo resultado, ¿ya? El delta x1 y el de x y asterisco 1 más i. Y ahora sí aplicamos entonces la fórmula de la suba de Riemann, ¿ya? Y vamos a reemplazar entonces eso de ahí a ver qué nos queda. Entonces sería de esta manera. El área es aproximadamente, mira que no pongo signo igual, ¿no es cierto? Esto es una estimación según Riemann. Y cuando va desde 1 hasta, bueno, primero pongámosle la fórmula original y luego te indicaría cómo lo haces el reemplazo, x sub i asterisco, ¿ya? Bueno, en este caso, en esta fórmula nos quedaría así. La suma vendría desde i igual a 1 hasta 3. ¿Por qué razón? Porque estamos usando 3, ¿no es cierto? O subintervalos, 3 franjas, y esto fue porque nos daba de comienzo n igual a 3, ¿ya? Entonces, eso es así. Ahora, este delta x es igual a 1. Es un coeficiente que en este caso vale 1 que no lo voy a poner, ¿ya? No se pone porque se sobreentiende. Y ahora le pongo f de cuánto dice, de x sub i asterisco, pero el x sub i asterisco es esto, y así que le voy a poner i más 1, da lo mismo, ¿no es cierto? Que 1 más i que i más 1. ¿Ya? Ahora, esta f es la función x cuadrado, entonces mira, es la función esta de aquí que nos dan, ¿no es cierto? Y igual a x cuadrado, entonces le aplicamos esto y entonces elevamos al cuadrado, entonces nos quedaría así, mira, la suma desde 1 hasta 3 de f de esto, pero esto nos da así i más 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Ya, y entonces continuamos ahora de la siguiente manera. Mira, el área, ¿no es cierto?, que estamos estimando, tendría que hacer esto de aquí, la sumatoria de, y vamos a desarrollar ese cuadrado. Cuando iba desde 1 hasta 3, dice, ¿no es cierto?, de i más 1 elevado al cuadrado, que sería i cuadrado más 2i y más 1. ¿Esto qué es esto? Desarrollo del cuadrado. Bien, entonces como esta suma va desde 1 hasta 3 y 3 es un número pequeño manejable, ¿no es cierto? Entonces lo que haríamos es simplemente ejecutar la suma que nos daría de la siguiente manera. Vamos a hacer que esto valga 1, entonces nos quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1 y más 1. Este sería el valor, estoy hablando del área, ¿no es cierto? El valor cuando esto vale
la I vale 1 en esta expresión, pero debo hacer que llegue hasta 3, o sea, vamos con 2. Entonces aquí sería en la I entre el 2, ¿no? 2 al cuadrado más 2 por 2 y más 1. Entonces estoy hablando de que esto se generó cuando n vale 2, cuando I, perdón, vale 2. Y cuando I vale 3, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Si I vale 3, entonces tendríamos 3 al cuadrado, estoy haciendo que I valga 3, ¿no? Más 2 por 3 y más 1. Y entonces, ahora sí resuelvo, el área sería igual a 1 al cuadrado, más 1 de acá son 2 y más 2 son 4. En este paréntesis de acá tendríamos 2 al cuadrado son 4 más 4 de acá y más 1 serían 9, ¿no es cierto? Y más el de acá sería 3 al cuadrado, 9, más 1, 10, y este es 16, 2 por 3, 6, ¿no? Entonces 16. ¿Qué nos queda? Lo mismo que hicimos antes, fíjate, 4 más 9 más 16 y nos da por resultado 29 metros cúbicos. El resultado al que hemos llegado utilizando la formulación de Riemann. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.